Eskerrik asko, presidenta, senatari, jaun-andreok, egun on. Nos encontramos en la última fase de la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el 2022 y Euskal Herria Bildu votará a favor de estos presupuestos, por las mismas razones por las cuales facilitamos el Gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. El compromiso de Euskal Herria Bildu sigue siendo avanzar en términos sociales con políticas progresistas y en términos nacionales con respuestas democráticas. Y mientras veamos voluntad y avances en estas cuestiones, seguiremos trabajando de manera constructiva. Los presupuestos generales del Estado para 2022 son, sin duda, mejorables y no son los presupuestos que nos gustaría tener en una futura República Vasca. No nos gustan ni las partidas de la Casa Real, ni mucho menos la gestión tan opaca que se sigue haciendo en torno a la Casa Real o con los fondos reservados o con otras cuestiones. Aún así, nos mojamos y nos comprometemos porque vemos que hay una oportunidad para avanzar en cuestiones estructurales. Señorías, tenemos grandes retos y ante la emergencia climática parece innegable una transformación del metabolismo socioeconómico, de tal manera que es un momento clave para desplegar políticas públicas adecuadas y superar el modelo energético, productivo y de consumo que conocemos. Hoy toca aprobar unos presupuestos que vayan en esa dirección, pero será necesaria también una adecuada gestión de los fondos europeos y, por supuesto, apremian las reformas legislativas. Para Euskal Herria Bildu es urgente debatir y acordar la reforma fiscal y la laboral, instrumentos clave que pueden incidir en las desigualdades y en la redistribución de renta y pueden marcar ese modelo socioeconómico que aspiramos a algunas formaciones más justo, más equitativo y sostenible. Y en este sentido seguiremos trabajando, porque estos presupuestos no suponen ni un principio ni el final de nada, simplemente permiten continuar con el camino ya emprendido. Y aunque en la negociación presupuestaria no hayamos avanzado todo lo que nos hubiese gustado, estamos satisfechas porque hemos podido incluir en el presupuesto para el 2022 algunas demandas ya históricas, como por ejemplo la creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto. También hemos incorporado demandas territoriales que inciden en la movilidad o en la cultura, como por ejemplo extender ETV3 a todos los hogares navarros para promocionar, proteger y difundir nuestra lengua, el euskera. Y estamos satisfechas porque hemos conseguido, entre otras cosas, el compromiso para convertir el escudo social en permanente por ley. Y esto es un avance social importante. Una sociedad que aspira a tener justicia social no puede seguir permitiendo que un 30% de la población esté en situación severa de pobreza. Como ven, señorías, son iniciativas que suponen avances sociales y económicos para la ciudadanía vasca. En definitiva, buscamos mejorar la vida de la gente. Pero también quiero recordar que Euskal Herria Bildu vino a Madrid con el compromiso de avanzar en términos nacionales y seguimos buscando con otras formaciones soberanistas respuestas democráticas de un Estado que en demasiadas ocasiones responde de manera autoritaria, recentralizadora y con desprecio a las naciones, a nuestras lenguas y a nuestras culturas. Y si este Gobierno, el Gobierno más progresista de la historia, no avanza en términos nacionales, nos quedará claro a todos y a todas que en el Estado español es imposible avanzar hacia un verdadero Estado plurinacional. Por tanto, seguiremos insistiendo también en este sentido, porque mientras no se avance de forma valiente y decidida en el reconocimiento de las naciones y su derecho a decidir, no existirá ni estabilidad ni futuro compartido. Y hay que hablar de esto, y hay también que hablar de cómo avanzar hacia una paz justa y duradera en Euskal Herria y de una nueva política penitenciaria que aparte definitivamente la excepcionalidad. Son demandas muy compartidas por la mayoría social vasca y hay que hablar de todo ello. Aprovechemos esta oportunidad. Y con sinceridad, al comienzo de esta legislatura vimos el escenario y la música idónea para avanzar en términos sociales y nacionales. Un Gobierno diferente, con unas aspiraciones que apuntaban en la buena dirección y una situación concreta que nos abría una ventana de oportunidad. Así comenzó el baile y Euskal Herria Bildu sigue apostando por esa música y por este baile. Pero también advertimos al Gobierno entre el Partido Socialista y Podemos que si uno pisa una y otra vez al que baila contigo o no se cumple con lo establecido, se acabó el baile, o peor aún, nadie más querrá bailar contigo. Estamos en la mitad de la legislatura. Entramos en una fase
determinante. Es momento de pasar, como hemos dicho muchas veces, de las palabras a los hechos. Hemos tenido muchos entendimientos, pero se tienen que cumplir los acuerdos establecidos. De lo contrario, lo peor que puede pasar a un gobierno es que pierda credibilidad, incluso entre aquellos que en un momento dado la hayan apoyado o le hayan dado un voto de confianza. Por tanto, no desperdicien la confianza depositada. Muchas gracias, señorías. Eskerrik asko. Eskerrik asko, senadora.